La idea que tenemos en esta mesa es la de hablar en primer lugar sobre lo que ha sido la historia y la evolución de la emancipación en Aragón. Se cumplen 20 años desde que la primera idea de generar algo más allá de los 18 años comenzó a fraguarse, y la de poder compartir con todas vosotras y con todos vosotros el resultado pues, de un análisis interno que hemos querido hacer precisamente de todo este proceso con la colaboración de muchísimos jóvenes sobre, de alguna manera, ver la política de éxito que tienen este tipo de iniciativas, ¿no? Me toca un poquito también moderar la mesa. Me conocéis, yo creo que la inmensa mayoría. Hemos tenido tiempo en el descansillo también de poder hablar, interactuar un poco. Ricardo Centella, responsable del área de menores de la Fundación Federico Zana, y me acompaña mi compañera Ana Domínguez, que es la coordinadora de los proyectos de emancipación también de la Fundación. Hablar de historia y de evolución no parece muy divertido, la verdad, ¿no? Después de haber escuchado todo lo que... Pero un poco lo ha resumido Laura, ¿no? También en esa intervención. Laura, que es un proceso muy interesante que empezó desde muy jovencita y bueno, nos ha contado también cómo ha terminado, y nos servía también de apoyo a la hora de poder testimoniar la importancia, ¿no? de este tipo de políticas, de este tipo de ayudas, más allá de la mayoría de edad. Lo cierto es que nos tenemos que remontar al año 2003. Nos tenemos que remontar al año 2003 en un momento en el que empezó a vislumbrarse la necesidad de poder elaborar algún tipo de recurso que diese respuesta a otras necesidades que no quedaban cubiertas a los 18 años una vez que acababa la fase de tutela de los jóvenes. Sí que existían, obviamente, medidas de prórroga, de poder alargar los periodos, pero no había un trabajo específico, especializado en trabajar lo que es la emancipación con los jóvenes que terminaban la fase de tutela en los recursos que estaban hasta ese momento, ¿no? Punto de análisis previo. Claro, ¿cuáles eran las necesidades, ¿no? Y en este sentido, pues, bueno, a mí que me gusta siempre buscar tres palabras que puedan sintetizar la portada, que puedan sintetizar un poquito las cuestiones de las que estamos hablando. Pues en ese momento yo creo que hablábamos de estos tres conceptos, ¿no? Uno, el de continuidad. Muchas veces estamos diciendo, cuando hablamos de emancipación, que en emancipación no se comienza nada. No tiene sentido. Emancipación es continuar algo que ya se comenzó mucho más atrás, ¿no? Y también muchas veces decimos, cuando hablamos de los resultados finales, es que cualquier resultado final que un joven alcance fruto de su esfuerzo depende muchísimo de ese trabajo que se inició cuando era menor de edad en un centro de primera acogida, en ese primer día, en esa primera entrevista de acogida, ¿no? De tal manera que, cuando decía Íñigo que muchas veces los profesionales necesitamos sentir el que nuestro trabajo ha servido para algo, cuando hablamos de emancipación, el resultado no se debe únicamente a este tipo de proyectos, sino que se debe también a todo lo que se ha fraguado en la fase anterior. De ahí que hablamos de continuidad, de que la emancipación no comienza a los 18 años, comienza mucho antes. De hecho, la propia federación que está aquí presente tiene definido hace muchos años que a partir de los 16 hay que empezar ya a plantearse todas estas cuestiones, ¿no? Hablamos también de voluntariedad. En aquel momento decíamos, bueno, claro, los chicos hasta los 18 años, pues quieran o no quieran, al final tienen que estar con un referente adulto, con un tutor legal. Pero a partir de los 18 años, cualquier cosa que queramos diseñar tiene que partir de que ellos y ellas quieran entrar y quieran aceptar estar dentro de esa dinámica de ese proyecto, ¿no? Y por último, obviamente, necesidad. Es que hacía falta. Es que los chicos no estaban preparados a los 18 años para lanzarse a la vida independiente, ¿no? Con lo cual, sumando los tres conceptos, pues tuvimos que empezar ya a ver cómo podíamos diseñar medidas que pudiesen dar respuesta a estas necesidades, ¿no? Es cierto que en el año 2003 es cuando se empieza a fraguar toda esta idea, pero hay que esperar hasta el año 2005. De alguna manera hemos hecho una pequeña escaleta histórica a modo de recordatorio, ¿no? De lo que serían las dos fases en las que creo que podemos definir el origen de la emancipación en Aragón, ¿no? Una primera fase que sería precisamente de diseño, de análisis de realidades, de creación de los primeros recursos y de implantación de un nuevo modelo de trabajo completamente diferente que no se conocía hasta ese momento, ¿no? Una primera fase que venía definida por cuestiones tan importantes como que había que crear una metodología de trabajo, había que crear unos recursos y había que crear también, pues, unas políticas públicas que avalasen todo esto. Las tres cosas eran importantes, ¿no?
Y lo ha mencionado Ferran también en su presentación, la oportunidad vino dada yo creo en un momento muy importante, precisamente gracias al Fondo Social Europeo. En los programas de iniciativa Equal pues había una línea en la que nos lanzamos a la aventura con el proyecto Tránsito 2005-2007, con una pequeña prórroga en 2008, un proyecto Tránsito en el que la suma de diferentes esfuerzos, gracias a la agrupación de desarrollo que se creó, nos permitió ir avanzando en todas estas líneas, ¿no? Durante esa época se diseñó lo que tenía que ser el concepto de las ayudas que tiene que recibir un joven más allá de los 18 años. Cuidado, esto no fue también fruto ni de la imaginación ni del buen hacer, fue fruto de la cooperación, fue fruto de la ayuda, fue fruto de la humildad, de saber reconocer de que en Aragón no teníamos la información suficiente y que teníamos que ver cómo lo hacían los demás. Hubo muchos viajes, que yo recuerdo también a Girona para visitar la Fundación Escobe, hubo viajes a Guadalajara para visitar la Asociación Vasija, hubo viajes a Barcelona para visitar Mercè Fontanilles, entidades que se portaron de maravilla, abriéndonos sus puertas, mostrándonos sus recursos y compartiendo sus proyectos con nosotros también, ¿no? También hubo viajes hacia las administraciones, el área de suport al jove en Cataluña, ¿no? o el Servicio de Menores de la Junta de Castilla-La Mancha, que también abrieron sus puertas completamente para facilitarnos sus modelos, ¿no? Obviamente nos parecíamos más al de Castilla-La Mancha que al de Cataluña, que era un poco inalcanzable para nosotros en aquel momento, ¿no? Pero estos 4 apoyos que históricamente han definido lo que ha sido la emancipación y que, cuidado, a fecha de hoy siguen plenamente vigentes, el apoyo residencial mediante unas viviendas en las que los chicos, las chicas ya viven de forma en solitario, sin tener presencia 24 horas al día de un profesional, un apoyo económico, una beca que ellas se van a administrar, no una paga semanal, sino aprender también a gestionar un dinero, ¿no? Un apoyo formativo laboral a través de una figura profesional especializada de insertora laboral de menores, especializada, conocedora de este caso, complementando su trabajo con lo que sería el equipo educativo del centro. Y el cuarto apoyo, probablemente el más importante y el eje de todo, que es el apoyo socioeducativo, el profesional, la educadora que hace ese acompañamiento en todos estos procesos, ¿no? Esa fue la base. Y con estas de alguna manera, experiencias que íbamos compartiendo, que íbamos aprendiendo de los demás. Y también el Equal nos permitió también hacer viajes al extranjero. Y nos permitió conocer cómo algunos modelos, ya en aspectos muy concretos de cómo se trabajaba. Recuerdo viajes a Wuppertal, recuerdo viajes a Viena, recuerdo viajes a Roma también. Todo esto contribuyó a que eso que se iba a crear en este periodo fuese fruto de algo muy contrastado, ¿no? Teníamos ya, de alguna manera, el enfoque. Desde el Gobierno de Aragón se creó el PEP, el Proyecto de Emancipación Personal, que es el que, de alguna manera, aglutina y garantiza que este tipo de servicios puedan estar presentes. Nos faltaba una pequeña cosa, que era el dinero. Parece una tontería, pero también era importante, ¿no? Afortunadamente, el programa Equal precisamente garantizaba, gracias a esos fondos europeos, que todas estas ideas, todas estas necesidades se pudiesen materializar en algo tangible y algo concreto, ¿no? Y punto importante, la llegada al 2008, que es el momento en el que el Gobierno de Aragón, una vez acabada la financiación a través del programa Equal, hace suyo, por así decirlo, de una forma muy sencilla y resumida, hace suyo este proyecto de tal manera que garantiza la continuidad de estas políticas, de estos proyectos, de esta financiación, más allá de los 18 años, ¿no? Nos faltaba también otra pequeña cosa, que era dar una pequeña fundamentación teórica a todo este trabajo, para estar seguros, ¿no? Veréis por ahí que está escrito el tema del famoso manual de buenas prácticas. También fue un producto de todo este tiempo, un trabajo de 2 años, ¿no? Donde representantes de entidades, tanto de aquí como de fuera de Aragón, de administración del servicio de menores y también de la universidad, pues, durante 2 años de estudio y de trabajo, pues dio como resultado un documento que unificaba el trabajo en los centros de autonomía y que abría las puertas para lo que sería esa continuidad que decíamos en el trabajo de emancipación. Bueno, ha pasado tiempo, ¿no? Pero esta es la parte quizá menos conocida por las personas a lo mejor que llevamos o llevan menos tiempo trabajando en el ámbito de la emancipación. Pero este fue el origen de cómo se creó todo un poco desde la nada y desde un principio, ¿no? Hay una segunda fase que llamaríamos la fase de consolidación y de desarrollo. También tenéis ahí algunos ejemplos, no los vamos a citar todos tampoco, en donde nos hemos ido apoyando en distintas cuestiones, ¿no?
Quiero mencionar la relación con la Federación, es muy importante la relación con FEPA, ¿no? Ferran comentaba, ostras, es que Ozanan está en FEPA desde el año 2004. Bueno, y menos mal, porque eso nos permitió de alguna manera el podernos abastecer, contrastar, participar y crecer, ¿no?, a la hora precisamente de implementar este modelo, ¿no? Y seguimos ahí, y seguimos comprometidos, y seguimos con ganas, claro que sí. Solo que en esta segunda fase de consolidación y desarrollo se asume una responsabilidad mayor, ¿no? La oferta de formar parte de la Junta Directiva pues, también hizo que Aragón asumiese un mayor protagonismo dentro de la emancipación. Cuidado, estamos llegando al año 2015, cuando en muchísimas comunidades autónomas de España todo esto no se ha desarrollado. No se ha desarrollado. Esto que parece que es obvio, que aquí digo, 20 años haciendo esto, ¿no? No, es que en el año 2015 la mitad del mapa de nuestro país estaba en blanco. No había políticas, no había recursos más allá de la buena voluntad de algunas organizaciones de poder garantizar que las ayudas para los menores tutelados que cumplían 18 años pudiesen continuar. Esto era un problema. Yo siempre digo que la ley de 2015, en la que FEPA también tuvo importante, la ley de 2015 que obliga a todas las administraciones territoriales a generar este tipo de políticas, a Aragón no le afectó, porque ya las tenía. Ya había hecho los deberes, ¿no? Y en este sentido siempre ha habido un apoyo institucional hacia este tipo de programas, ¿no? Se han hecho cosas importantes también en Aragón. Aragón ha tenido su protagonismo. Hablaba antes de la humildad que tienes que tener en un primer momento a la hora de saber que necesitas de la experiencia de otros y de poder caminar junto a otros para poder crear iniciativas completamente nuevas y fundamentarlas. Pero también llega un momento en el que tienes que ser tú el que eches una mano a los demás, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, de la mano muchas veces de FEPA, pues se han organizado cosas importantes. Yo recuerdo también la reunión, que creo que está por ahí escrita, ¿no?, cuando hicimos las jornadas en Zaragoza. Bueno, nos animamos a hacer unas jornadas estatales, estas son jornadas aragonesas, pero hicimos unas jornadas estatales como FEPA, en la que se consiguió congregar en un acto paralelo a 11 direcciones generales de infancia en Zaragoza, pero no convocadas por el Ministerio, sino convocadas por una entidad. Bueno, eso fue también, yo creo, un paso importante. Parece un detalle nimio, pero no lo es. Es un detalle importante porque a partir de ahí se generó ya una sinergia que no ha terminado nunca y que ha continuado precisamente con este tipo de colaboración directa entre lo que serían los responsables de las políticas de infancia y lo que serían los responsables de la gestión a nivel estatal de una federación que trabaja precisamente por los derechos de la infancia, en este caso tutelada y extutelada también. Esto ha ido creciendo, ha ido avanzando, han llegado distintas líneas de financiación que han consolidado también estos programas. El proyecto JAY, que fue un proyecto fundamentado en lo que es la inserción laboral de los menores, pero con el complemento de todas las acciones que llevaban consigo el atender a este tipo de población. Y posteriormente lo que ya conocemos la gran mayoría que trabajáis en el sector, el plan de transición a la vida independiente, como la continuidad un poquito de lo que fue ese PEP, sería la modernización, por así decirlo, de lo que sería la línea administrativa que regula las políticas de emancipación, y el famoso 17+, que abre la puerta. Es importante porque es un proyecto que abre la puerta a muchos chicos que por su propio nivel de autonomía probablemente no habrían pasado a formar parte de un programa de emancipación, chicos recién llegados, la mayoría de origen migrante, pero que gracias a este proyecto, adelantando un poquito esa salida a los 17 años y dándoles un poco más de apoyo, pues pueden llegar a consolidar sus proyectos, ¿no? Bueno, en este camino de la emancipación, pues queríamos precisamente aprovecharlo para celebrar esta jornada, haciendo un poco de memoria, viendo ya que bueno, pues hemos cumplido 20 años dentro de este sector y que queremos cumplir otros 20 más, obviamente, ¿no? Que esto continúa y esto sigue adelante, ¿no? Sí que es cierto de que, más allá de estas cuestiones, también hay que plantearse hacia dónde evolucionamos, ¿no? Precisamente unas jornadas tienen que plantearse siempre el cuál es el siguiente paso, cuál tiene que ser el reto, ¿no? No quedarse solamente en lo que estás haciendo o hayas dejado de hacer, sino que siempre estamos obligados a avanzar y a modernizar, ¿no? Y en este sentido, pues, bueno, esto que os decía de que me gusta siempre buscar tres palabras. Hay tres palabras que definen lo que está siendo en este momento o lo que ha sido en los últimos años la emancipación, ¿no? El acompañamiento, la participación y la vida independiente. Creo que son los tres temas que están en vigor, ¿eh? Acompañamiento como la principal tarea que estamos realizando. No somos los protagonistas, son ellas, son ellos. Nosotros les ayudamos, les acompañamos en el camino, ¿no? Participación.
Bueno, participación. Creo que es de lo que más se ha estado hablando en los últimos años también. Y no solamente hablando, es que se han organizado por parte también del Gobierno de Aragón muchísimos actos institucionales, mesas técnicas para fomentar la participación en Aragón, pero también por parte de las entidades. Hablábamos antes, hablaba Íñigo, de que había grupos de chavales que estaban ayudando a... No, es que hay grupos de chavales que están dando un salto de calidad en este sentido, ¿no? Estamos cambiando los conceptos. Los conceptos siguen siendo válidos. Seguimos hablando de acompañamiento, pero yo creo que de cara al futuro estamos empezando a hablar de un discurso diferente que va más hacia el empoderamiento, en el sentido de que todo el eje tiene que estar siempre en el propio individuo y nuestra tarea de acompañar precisamente es para empoderar, tiene que ser todo el sentido de lo que es la intervención. Hablamos de participación, pero la participación tiene que adquirir ya un nivel superior, tiene que haber implicación. Claro, decimos, el menor participa porque es el protagonista de su PEI, de su proyecto educativo individualizado. El menor o el mayor. Cuando digo mayor, estoy hablando de la franja 16, 20 y tantos años. Por supuesto que sí. Y el joven, el menor, tiene que ser participante porque tiene también que configurar cómo funciona su residencia de menores, cómo funciona su piso asistido, su piso tutelado. Pero hay que dar un paso más de calidad y se está dando. Los menores se están agrupando, se están asociando. Los jóvenes están creando asociaciones de jóvenes tutelados. Ya funcionan en Cataluña, en Baleares, en Madrid, en otros territorios. En otros sitios hay agrupaciones. En Aragón hay también un grupo que se está también constituyendo y que ha tenido ya interlocución directa, sin la mediación de nosotros, sin la mediación de los educadores, con la jefatura del servicio de menores, ¿no? Para transmitir sus impresiones acerca de cómo tiene que funcionar el sistema de protección. No tanto el centro y el proyecto, sino todo el sistema de protección, ¿no? Y por último, la última idea era la de hablar de vida independiente, pero el concepto de moda es el de desinstitucionalización. Es el concepto, además, que guió las últimas jornadas de la Federación a nivel estatal y yo creo que es el gran reto que tenemos ahora por delante para hablar sobre la desinstitucionalización. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020 justo este año ha aprobado la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización. Y no solamente la ha aprobado, sino que tiene un área estratégica, la número 6, que habla concretamente de este sector de población. Estamos hablando de algo que está reciente, es decir, que algo que va a tener cuerda durante muchísimo tiempo y a lo cual le tenemos que dar bastante importancia, ¿no? Y estamos ahora en Aragón participando muy activamente en el desarrollo de la estrategia también estatal, desde lo que sería nuestra perspectiva de lo que es el ámbito de la protección y el ámbito de la desinstitucionalización. Así pues, que tenemos que pensar que no todos los procesos, afortunadamente, y ahora los datos que compartirán demostrarán que los resultados obviamente son positivos y que estos recursos son necesarios, pero siempre quedan algunos flecos. Siempre quedan algunos flecos que tenemos que terminar de labrar y siempre quedan algunas cuestiones, algunas ayudas que un joven, aunque haya terminado satisfactoriamente su proceso, es posible que pueda llegar a necesitar. Por eso estamos hablando muchas veces de ayudas ulteriores, una vez finalizada incluso la fase de emancipación, ayudas que pueden ser completamente necesarias, ¿no? Y ha habido experiencias. Si os habéis percatado, la propia Laura en el vídeo inicial comentaba que durante 6 meses estuvo recibiendo una ayuda de 600 euros a la salida del programa. Lo que es relativo es si es a la salida del programa o dentro del programa, porque el propio PEP, Proyecto de Emancipación Personal, además de los 4 apoyos citados, tenía un 5º apoyo que se llamaba alojamiento alternativo y estaba ya pensado para ello. Es decir, estamos hablando de que en 2006 ya estábamos hablando de que podría existir un grupo de población que podría, por una situación concreta, necesitar una ayuda ulterior a lo que es la fase ya de finalización de la emancipación, ¿no? Esto está ahora mismo muy en boga, ¿no? Y creo que nos estamos dando cuenta de la importancia de este tipo de ayudas, ¿no? Hay muchas experiencias, programas de seguimiento en el medio que se están haciendo en muchas comunidades autónomas, programas de mentoría social que se han hecho también en Aragón y que se hacen en otros territorios, ¿no? O el más reciente proyecto IMEX, que tanto mencionamos y que está a punto de casi de finalizar y que tanta necesidad ha generado y está generando también, ¿no? Pues este tipo de iniciativas son por las que tenemos que apostar. Por estas iniciativas y también por lo que serían los apoyos genéricos. No nos olvidemos que el éxito de la plena integración de los jóvenes y las jóvenes no depende solamente de los sistemas de protección. Es necesario que siga habiendo diálogo intersectorial muy importante y que cuestiones que son ajenas quizá a nuestras capacidades como profesionales del ámbito de la emancipación, como son los problemas de vivienda, los problemas de trabajo, tengan también ayudas por parte de otros sectores dentro de la Administración.
me callo aquí. Esto sería ya un poquito lo que, es lo que ha sido la idea de presentar el recorrido de lo que ha sido la emancipación en estos últimos 20 años y cuáles serían los retos de futuro. Ahora, sin solución de continuidad, le voy a pasar la palabra a Ana, que va a compartir con nosotros el resultado de un trabajoso estudio, por así decirlo, en el que hemos querido recoger muchísima de esta información de todo este tiempo con la colaboración de muchísimos jóvenes para poder de alguna manera tener nuestras propias conclusiones y compartirlas con todas vosotras y con todos vosotros. Gracias, Ricardo. Había muchas ganas de presentaros el resultado del trabajo que hemos estado realizando durante estos meses. Empezamos antes del verano, tanto el equipo educativo que trabajamos con los chicos en los pisos de emancipación, en colaboración con el equipo de documentación, que también se ha estado enfrascado en este trabajo que hemos hecho, que trabaja en el Centro de Recursos. El objetivo de este trabajo era el conocer cómo es la vida actualmente de jóvenes que salieron hace unos años ya de los pisos de emancipación. Para ello, lo que se tomó es como muestra la mitad de los jóvenes que salieron en los últimos 10 años de nuestros pisos, de los pisos de emancipación. Han sido 67 entrevistas que hemos estado realizando, semiestructuradas. Algunas se han podido hacer de manera presencial porque los chicos o las chicas estaban viviendo en Zaragoza, pero otras se hicieron por teléfono porque estaban viviendo en otras ciudades del territorio nacional, o incluso se han hecho videollamadas también porque estaban viviendo en otros países. La verdad que contar con estos testimonios de tantos jóvenes, de perfiles tan diferentes también, aporta y nos ha aportado una riqueza importante al trabajo que realizamos, y a la vez era una deuda pendiente que teníamos en este acompañamiento educativo, porque cuando tú estás trabajando con los jóvenes en los pisos, acompañándoles, siempre te queda la duda de qué parte de ese acompañamiento educativo que realizamos va a ser útil en el proceso vital de estos jóvenes. El tener este contacto con ellos, el poder escucharlos en primera persona, cómo están, el que nos hagan la devolución del recuerdo que guardan de su estancia cuando estuvieron en los pisos, de ese acompañamiento educativo, el valor que le dan, al margen incluso de que fuera una salida en su día exitosa o no, porque no se ha filtrado tampoco ahí, ¿no? Sino que se contactó en general con todos los que pudimos tener oportunidad de hacerlo, ¿no? Y la verdad que ha sido muy enriquecedora la experiencia. Vamos a explicar ahora en la imagen veis el perfil de los jóvenes entrevistados y podéis observar que el porcentaje de mujeres es sustancialmente menor con respecto al de los chicos. Esta realidad de esta muestra se podría equiparar también a los programas de emancipación en general en Aragón. Esta realidad está motivada por el fenómeno migratorio que ha habido en estos años, lo que ha hecho que la población que se atiende en los pisos aumente considerablemente, manteniendo constante la población femenina atendida. El perfil de las chicas que atendemos son jóvenes que han sufrido unos procesos muy traumáticos de malos tratos físicos o psicológicos, abusos sexuales,
negligencias muy graves por parte de las personas que en ese momento tenían a su cargo la crianza de ellas, o incluso una ausencia total de esos referentes. El resultado es que son chicas que se encuentran muy rotas y muchas veces son ellas mismas las que denuncian esa situación, lo que les genera un sentimiento de culpa que les acompaña porque de alguna manera sienten que han traicionado a su familia. Respecto a las nacionalidades de las personas que hemos entrevistado, son muy variadas, hasta 9 nacionalidades diferentes, aunque sí que observamos que hay una población mayoritaria marroquí. Esto no siempre ha sido así, sino que ha estado a merced de los flujos migratorios. Tanto en el año 2008 como en el año 2018 se observaron unos picos elevados de personas que venían de Marruecos, manteniéndose constante, sin esos picos y en una cifra más pequeñita, la población subsahariana. El hecho de que el porcentaje de nacionales sea menor con respecto al total es también por estos flujos migratorios que ha habido en este periodo de tiempo. Es importante, que lo comentaba Íñigo un poquito superficial antes, me voy a meter un poco más de lleno, el acompañamiento educativo que hacemos con perfiles tan diferentes, con nacionalidades tan diferentes, con experiencias tan diferentes. Las necesidades de lo que ellos demandan también son muy distintas. Los jóvenes que han llevado a cabo un proceso migratorio observamos que muchas veces muestran un sentido muy instrumental, muy práctico de la vida. El apoyo que les prestamos, ellos van a valorar siempre la finalidad del mismo. Ellos no están para filosofías de vida y para perder el tiempo. Entonces, ese acompañamiento van a ver si es útil o no y si no, se desecha por inercia. Es importante trabajar el aspecto emocional, que salía antes también, porque estos jóvenes normalmente no están educados en este aspecto. A su vez, culturalmente, expresar sentimientos no es de hombres. Está ahí la masculinidad tambaleándose cuando se toca este tema. Entonces, el generar estos espacios con ellos para que puedan identificar los sentimientos, para que puedan expresarlos, pues es un terreno virgen muy interesante de explorar con ellos. Sí que es cierto que para que fluya de una manera natural, antes se ha tenido que hacer un esfuerzo muy sesudo por parte de los profesionales de establecer un vínculo también con el joven, para que este espacio fluya de una manera natural y no forzada. Hay otro aspecto que trabajamos con estos jóvenes que hicieron un proceso migratorio, que es el tema del autocontrol. Son personas muy viscerales, de sangre caliente, y que muchas veces los modelos que han tenido de referencia, bien por sus experiencias que a veces son muy traumáticas incluso en el proceso migratorio, a veces en los centros educativos del país de origen, en otros momentos en casas familiares de algunos de ellos, en el que el modelo que han tenido de referencia no siempre ha sido adecuado a la hora de resolver conflictos, no siempre han utilizado el diálogo. Entonces se hace necesario el trabajar en este sentido. Con las jóvenes, con las chicas, el acompañamiento educativo va totalmente en la línea opuesta, porque son ellas mismas las que demandan mucho ese apoyo emocional. Como comentaba antes, son personas que han vivido experiencias muy extremas, muy traumáticas, y esto les genera inestabilidad emocional en el día a día y, en algunos casos, dificultades también en sus relaciones interpersonales. Por tanto, el apoyo emocional es uno de los más valorados, de los que ofrece el proyecto de emancipación.
Respecto a las edades de las personas que hemos entrevistado, más de la mitad son menores de 25 años porque siempre resulta más fácil poder contactar y acceder a jóvenes que salieron de nuestros pisos hace menos años. Por ubicar un poco en estos jóvenes en aspectos que sí que comparten todos ellos, uno de ellos es la pérdida del referente adulto. En el caso de los jóvenes migrantes, salen muchas veces de sus casas con 14, con 15 años por un sueño por realizar en Europa. Además, están la pérdida de este referente, el caso de las nacionales y el caso de chicas extranjeras que vienen con sus familias, siendo muy pequeñitas, a España, y tanto en el caso de los nacionales como de las chicas extranjeras, la pérdida del referente se hace por la retirada de tutela. Además, son jóvenes que han aprendido a salir adelante solos, no solo sin un referente adulto, sino que cuando llegan a los centros de menores, cuando llegan a los pisos de autonomía, los referentes que se les presta no son estables, que antes también ha salido este tema. ¿Por qué? Porque son equipos educativos muy variados, de varios educadores, y que además van cambiando. Por lo tanto, no tienen tampoco esa estabilidad. Estos jóvenes, chicos y chicas, cuando llegan a recursos normalizados, como puede ser un equipo de fútbol, como puede ser un instituto, muchas veces ocultan que están en un piso con estas características, por el estigma tan negativo que tienen. Recuerdo una chica que un día me comentaba que ella no lo decía porque si no se iba a escuchar: si estás ahí, algo habrás hecho. Por desconocimiento social, la tutela muchas veces tiende a relacionarse con conceptos como jóvenes problemáticos, como delincuentes. Asociado también esto podría ser a los jóvenes migrantes. Por tanto, pasamos de ser personas que el Gobierno ha valorado como personas que necesitan apoyo, necesitan protección, a ser estigmatizados por ignorancia o por desconocimiento social como personas que son problemáticas, que causan inseguridad. Sin embargo, el resultado de este trabajo lo que nos ha mostrado son vidas muy normalizadas. Estos jóvenes, como estáis viendo, destacan por haber alcanzado unas cifras muy elevadas de autonomía al hacerles preguntas relacionadas con este aspecto. Hay varios factores que pueden influir en este resultado. Por un lado está la ausencia de ese referente adulto en edad tan temprana, que les hace adquirir habilidades personales para salir adelante ellos mismos en muy temprana edad, a la fuerza ahorcan, que dicen. Y además, estos jóvenes, cuando llegan a los pisos, el tiempo que están con nosotros no es ilimitado, es un tiempo limitado. Por lo tanto, el equipo educativo comienza con el joven o con la joven una carrera contrarreloj para poder preparar con las mejores garantías posibles al joven en un tiempo determinado. Al sacar la edad media de los jóvenes que hemos entrevistado que salieron de nuestros recursos, nos salía en torno a los 20 años de edad. Si lo comparamos, que antes ha salido el dato también, con la edad media de cualquier joven que sale de sus casas, está en torno a los 30 años. Incluso a veces, aun estando trabajando, no pueden hacerlo por la inestabilidad laboral, por el precio de la vivienda. Por lo tanto, la brecha de edad entre unos y otros es más que considerable. A eso le sumamos las mochilas tan respetables que llevan y los procesos tan complejos. Por tanto, si unimos todo ello, el esfuerzo que se les está pidiendo es un esfuerzo casi titánico.
Esta premura por alcanzar la autonomía se observa también en las formaciones realizadas por estos jóvenes. Hay una cifra muy elevada de programas de cualificación profesional inicial, de grados medios, de grado superior, que está relacionado sobre todo con oficios como carpintería, como soldadura, hostelería, mecánica, fontanería, que permiten una integración en el mercado laboral de manera más inmediata y, por tanto, antes ingresos económicos. Un dato que nos llamó la atención de los resultados es el que hemos reflejado, que más de la mitad de los jóvenes que salieron de nuestros recursos han seguido formándose, porque le dan mucho valor a ser competitivos en el mercado de trabajo y son personas ambiciosas que aspiran siempre a mejorar sus condiciones de vida. Respecto al empleo y a la fuente de ingresos, el 80% de los jóvenes entrevistados están trabajando y viven de sus ingresos laborales, siendo residual el que lo hace de ayudas públicas o economía sumergida. Son personas que no les gusta pedir ayuda y no les gusta depender de nadie. Esta realidad de estos datos se ve también favorecida porque en el mercado de trabajo, este tipo de puestos de trabajo no siempre quiere acceder la población joven, con lo cual se demanda también. Hay mayor demanda de empleo. La mitad de ellos, de las personas que hemos entrevistado y que están trabajando, tienen contratos indefinidos y casi todos están cobrando por encima del salario mínimo interprofesional. Respecto a la vivienda, sabemos que no es un secreto que es un problema hoy en día el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Esta dificultad se amplifica, sobre todo en el caso de los jóvenes migrantes, por el estigma tan negativo que tienen. Esto lo sabemos de primera mano los equipos educativos, que acompañamos a estos jóvenes en los últimos meses cuando inician el proceso de salida estando con nosotros y empezamos la lucha de acceder al mercado de vivienda, porque encontramos muchísimas dificultades al margen de la situación laboral del joven, sobre todo si se trata de un joven migrante. Es cierto que ninguno de los jóvenes que hemos entrevistado se encuentra en situación de calle. Es destacable un porcentaje que nos ha salido más elevado que vive solo o bien en piso individual o bien en piso compartido en habitaciones. Este dato es llamativo si lo comparamos con respecto a la sociedad en general, cómo se encuentran los jóvenes, lo que nos lleva también a una serie de reflexiones, como puede ser la precariedad de esas viviendas, el acceso que puedan tener a otro tipo de recursos de ocio, de cultura, los esfuerzos que tienen que realizar ellos mismos a nivel personal para poder sustentarse. Respecto a la red social, principalmente se relacionan con compañeros de piso, con amigos. Con la familia también es frecuente la relación, pero es más en la distancia, no es tanto presencial. Son jóvenes que, por las experiencias vitales que han llevado, tienen muchas dificultades para establecer vínculos estrechos de confianza. Este aspecto también se trabaja mucho por parte del equipo educativo cuando están en los pisos de emancipación. Aunque la relación sea frecuente con esos amigos o con esos compañeros o incluso con esos familiares, por esa dificultad que ellos tienen para establecer esos vínculos, hay una cifra importante de jóvenes que deciden, cuando tienen un problema,
solucionarlo por ellos mismos, porque al final es lo que han estado prácticamente acostumbrados a hacer durante toda su vida. Ante las preguntas relacionadas con su participación en sociedad, hay una cifra del 20% que participa en asociaciones de manera voluntaria y más de la mitad de la población se considera practicante de alguna religión, sobre todo musulmanes. Al igual que el resto de los jóvenes, la participación en redes sociales es elevada. También hay una cifra del 33% en el que realiza deporte de manera habitual en su tiempo libre. El mejor reflejo de este nivel de participación es la celebración de estas jornadas, en las que el apoyo que hemos recibido de estos jóvenes ha sido brutal, no solo por las 67 entrevistas, sino también por los vídeos que vamos a proyectar a lo largo de la mañana y, por supuesto, estando aquí presencialmente y, además, a continuación, cuando formen parte de la mesa que hemos preparado también, donde podrán contar también sus experiencias. Aprovecho para agradecerles este apoyo recibido, porque la verdad es que ha sorprendido, pero con creces ha superado las expectativas. Hay un aspecto muy importante que es cómo se ven ellos mismos. El 89%, que es una cifra muy elevada, se siente satisfechos con la vida que tienen actualmente. En el caso de los migrantes, más de la mitad de los jóvenes que hemos entrevistado consideran que sus objetivos de su proceso migratorio se ha visto alcanzado. Y en el resto nos respondían que estaban en el momento, que estaban en ello. ¿Por qué? Porque, como comentaba anteriormente, son personas ambiciosas. Y, por otro lado, los proyectos migratorios no siempre son proyectos cerrados, son proyectos migratorios abiertos, en el que no termina con la integración en el mercado laboral o la salida de los recursos de emancipación, sino que se van planteando nuevos retos, nuevos objetivos a medida que van alcanzando los que anteriormente se habían planteado. Más de la mitad de estos jóvenes consideraron clave el pasar por los pisos de emancipación para alcanzar estos objetivos y también consideraban que el tiempo de estancia en los pisos había sido adecuado. Y el resto de jóvenes consideran que por ellos mismos hubieran alcanzado igualmente esos objetivos, pero con mayores dificultades si no hubieran contado con ese apoyo. Para finalizar, y como muestra de que estos proyectos de emancipación facilitan el paso a la vida independiente, el 98% de las personas que hemos entrevistado se sienten preparados para vivir solos. Personalmente, ha sido una experiencia muy gratificante el poder retomar el contacto con tantos jóvenes y el escuchar la puesta en valor del trabajo que hacemos tantos profesionales que trabajamos en este ámbito. Considero que es un trabajo muy enriquecedor, que es un trabajo muy valiente, porque el acompañamiento educativo es muy intenso, el que se hace a las personas, que hace necesario que haya una distancia emocional adecuada a las personas que estamos acompañando para evitar relaciones de dependencia, para poder ser útiles. Por otro lado, considero que es valiente porque expone las carencias y las fortalezas del profesional, te desnuda. Eso nos hace necesario ser conscientes de ello y autocuidarnos en las dos líneas, personal y profesional. En la imagen tenéis a unas personitas que es mi equipo, del que formo parte,
Y me parecía importante terminar con ellos porque me parece vital en este trabajo el apoyo en el equipo, el respaldo en el equipo para que no haya fisuras en ese acompañamiento educativo. Y, por supuesto, es vital que tenga un alma vocacional este trabajo, para que se pueda dar un acompañamiento educativo a estos jóvenes de calidad, que es lo que merecen. Voy a dar paso ya a un vídeo en el que los propios protagonistas os van a contar las experiencias que tuvieron en los pisos de emancipación. Muchas gracias. Hola, soy Evelyn y llegué a la protección de menores con 14 años. Mi nombre es Khalid. Yo me fui de casa desde pequeño, con la edad de 14, porque he tenido problemas económicos. Soy Sonia y tengo 26 años. Soy Ali, de Ghana, vino a Zaragoza a buscar la vida. Me llamo Juan, tengo 22 años, partí a un piso de emancipación para mayores. Ahora mismo, ¿cómo estoy viviendo? Pues digamos que ahora estoy muy bien. Estoy bastante bien porque estoy trabajando, estoy viviendo bien con mi pareja. Más me empodera la educación, el apoyo, porque yo era una persona que no sabía hablar muy bien español entonces después de el colegio, bueno, ya estaba en el grado, me apoyaron para estudiar y también me apoyaron para saber qué es la vida allá afuera. En el piso y los pisos que he estado viviendo me he sentido apoyada por la institución que estaba en ese momento. Sobre todo diría que es un conjunto de todos los servicios que ha estado prestándome estas instituciones, pero haría un hincapié especial en temática de formación. Me han estado ayudando bastante con buscar cursos que se adecúen a mí y a mis gustos y que yo pueda acceder a ellos. Aprendí muchísimo de ese peso que me dieron. Gracias, por eso me enseñaron muchísimo a ser responsable, a aprender a estar dependiente de ti mismo, a hacer tu compra, a gestionar tu dinero, a cuidar de ti mismo, ¿sabes? Porque después de unos años no vas a estar ahí siempre. Es como una oportunidad para ti, para que puedas madurarte. Lo que más valoro es mi estabilidad emocional, porque al final, bueno, pues los trabajos van y vienen, los estudios, tú eliges si quieres estudiar o no, pero el haber pasado por un piso de menores y conseguir una estabilidad emocional buena y conseguir pues pasar página y llevar un futuro hacia mejor es lo más complicado. Como mucho tenemos tiempo para una pregunta o dos muy rapiditas si surge del auditorio, si no daríamos paso ya a la siguiente mesa. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa sobre lo que hemos visto y expuesto? Yo es que desde aquí no veo, estoy deslumbrado completamente y si hay alguien, ahora empieza a ver un poquito mejor. Hola. Sí. Vale, pues no. ¿Lo puedo preguntar así? Sí, adelante. Quería preguntar de cuántas ratios estamos hablando, es decir, ¿cuántos educadores y cuántos trabajadores sociales pueden haber en un piso? Bueno, eso depende también un poquito del momento y del contexto. Obviamente, antes hemos comentado de que a lo largo de la historia ha habido diferentes líneas de financiación
Y eso también ha podido condicionar el número de profesionales, ¿no? Hay una ratio no escrita en ningún sitio, pero que puede ser una media estatal que yo la he cogido de la propia federación, y es que por cada piso asistido normalmente suele haber media jornada laboral contratada. Pero eso es una ratio no escrita, repito, es un promedio más bien, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahora mismo la coyuntura ha cambiado. El eje no es el piso, no es la vivienda, es la persona. Y en función del número de personas se tiene un nivel de financiación u otro nivel de financiación. Evidentemente no es lo mismo estar trabajando con 4 chicos que estar trabajando con 10 o con 12 o con 15, ¿no? También ha cambiado la fórmula de entender esto. Hasta hace no mucho tiempo pues había unas constantes que eran prácticamente fijas, ¿no? Se pagaba por plaza ocupada y ya está. Desde hace un año aproximadamente cambió de alguna manera en Aragón la fórmula de financiación y la plaza no ocupada también se financia, lo cual ha permitido dar una mayor estabilidad a lo que sería la configuración de los equipos educativos, porque puedes jugar ya de alguna manera con un cálculo del número de plazas que tú tienes que tener disponibles. Es tan importante tener plazas ocupadas como plazas disponibles, porque nunca sabes en qué momento se va a producir ese cambio, ese tránsito o la llegada de un nuevo menor. Pero vamos, más o menos por ahí oscilaría un poco la variable. Otra pregunta tenemos por ahí. Mi vida es una duda. Oye, quería preguntaros, como a los profesionales, ¿cómo vivís en la salida de estos chicos del proyecto? ¿Es un momento puntual, emocionante? ¿Va un abracito de por medio? ¿Les deseáis suerte? ¿Es una cosa progresiva que ellos cogen y un buen día os dicen, oye, hasta mañana? No sé. ¿Cómo vivís esto? Porque tiene que ser un momento importante de todo el proceso. Bueno, intentamos que sea progresivo porque no deja de ser una ruptura de nuevo para ellos. Y intentamos trabajar ese desapego también por parte del profesional. No te creas que solamente es del joven hacia el profesional. Va en las dos direcciones. Y además ellos saben que eso yo creo que también les da mucha tranquilidad, que una vez que salen del recurso pueden en cualquier momento que tengan alguna necesidad, de hecho vuelven de apoyo, sobre todo en el caso de los jóvenes migrantes se da mucho con el tema de documentación, pero a veces, sobre todo en los primeros meses en los que han salido de los pisos, es habitual el que ellos se pongan en contacto con dudas que les pueden surgir, que a veces es la excusa para echar un café. Pero forma parte también de esa ruptura, porque al final son chicos que llevan una estancia que ha sido durante unos años que les has estado acompañando y no puede ser mañana no te conozco y no vengas aquí a pedir nada. Todo lo contrario, se les abre las puertas, el centro de recursos los tienen siempre como un lugar de referencia y saben que vamos a estar allí. Y durante esos meses, que suele ser unos 6 meses en los que los acompañamos en ese proceso de salida, no solo busco la vivienda, sino que además de manera natural esa demanda del apoyo educativo se va distanciando, pero de manera natural, porque ellos mismos forman parte de su preparación personal y nosotros acompañamos también en esa autonomía, en que ellos aprendan a hacer las cosas y que al final se convierta en esos últimos meses más como un asesoramiento, aunque sí que el acompañamiento es más presencial, sobre todo en tema de vivienda, que ahí sí que requieren más. Pero esa salida en cuanto a distancia emocional, que sobre todo creo que es por donde vas, sí que lo hacemos de manera progresiva, de manera natural, lo que te digo, en las dos líneas y además abriéndoles la puerta de cara a una vez que ya se hace efectivo, te entrego las llaves, el que puedas volver y de hecho lo hacen, sobre todo con dudas y tal, y eso les da mucha tranquilidad. Y por supuesto no te niego un café si lo quieres tomar porque te ha surgido una movida en un mes y no voy a decir, oiga, esta no la conozco. No, hombre. Con mucho gusto se les atiende. Entonces, sobre todo es eso, ¿no? De manera muy poquito a poco se va trabajando, pero en las dos líneas,
del profesional y el joven también que estás acompañando.